Hola, queridos alumnos. Comenzamos una nueva unidad didáctica denominada Moisés, siervo de Dios. Es una aventura apasionante, como muchas de las clases de enseñanza evangélica, en las cuales aprendemos de cómo Dios se revela, Dios se da a conocer en medio de su pueblo, y en estas aventuras, con enseñanzas espirituales profundas, vamos a aprender cómo la mano invisible del Señor se manifiesta en medio de los tiempos y de los hechos históricos para que le comprendamos. Si os parece, como es habitual en nuestras clases presenciales, también lo vamos a hacer en este formato virtual. Vamos a encomendar la clase al Señor con una oración. Amado Señor, gracias que tú te manifiestas en medio de los tiempos. Tú lo puedes hacer de una forma presencial, también lo puedes hacer de una forma virtual, como en estos medios que estamos usando para aprender de ti, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda usar cada sesión de clase y especialmente tu palabra expuesta para ungir los corazones de los alumnos y para edificarnos a todos nosotros. Necesitamos de ti, Señor, para aprender, para edificarnos y para glorificarte. Y ese es nuestro deseo, que tú te glorifiques en esta unidad didáctica de Moisés. En el nombre de Jesús. Amén. La historia comienza en el libro del Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, y continúa el anterior libro del Génesis, donde Dios había fundado una nación, un pueblo, en la persona de Abraham, Isaac y Jacob, como estudiamos en el curso anterior. Y ahora ellos se habían establecido hace 400 años en la famosa historia de José en Egipto, como se puede ver en el mapa este que tenemos aquí. Y en 400 años Israel se había fructificado y multiplicado en extremo, y de 70 personas que llegaron se habían multiplicado en 2 millones de personas. De tal manera que dice la Escritura que se levantó otro rey de Egipto que no se acordaba ya de esa historia de José y de cómo José fue gobernador y de bendición en Egipto, y pensó que tantos israelitas allí viviendo podían ser un peligro y podían convertirse en enemigos de ellos. No era esa la historia ni la intención de los israelitas, pero este rey de Egipto, denominado Faraón, así lo pensaba. Por eso usaron de astucia. Es una mala expresión, fea, porque viene del adversario de Dios, pero así lo hicieron, y empobrecieron a Israel, lo exprimieron, le empezaron a poner cargas, le empezaron a molestar, y como veía que aún Israel se multiplicaba, le empezaron a esclavizar. Como vemos en estas imágenes, los israelitas se encargaron de realizar ciudades de almacenaje, como Pitón y Ramesés. Pero dice la Escritura que cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de tal manera que los egipcios les seguían temiendo. Entonces aún el rey de Egipto aún tuvo otra peor idea. No solamente los puso de esclavos a construir ciudades, como aquí vemos, que era una tarea ardua porque tenían que coger los ladrillos, y los ladrillos en realidad no se cogían, sino que se hacían con las cañas que se recolectaban, se cortaban y se trituraban, y luego con barro se mezclaban con los pies, y manualmente se hacía como si fuera una plastilina, unos moldes de ladrillo que cuando se secaban se endurecían y servían para edificar. Así, oprimido, el pueblo de Dios no recordaba cuál era su verdadera identidad. El pueblo de Dios no tenía que estar en Egipto. En Egipto había sido una época transitoria.
El pueblo de Dios tendría que haber regresado a su tierra, a su casa, hace años, y recordar que Dios le había dado la tierra prometida a Abraham para ser un pueblo de bendición desde aquel lugar. Por eso a veces el Señor permite que las circunstancias externas sean quienes nos azoten para volvernos a nuestro lugar, al lugar que el Señor tiene preparado de bendición para cada uno de nosotros. La situación fue enrareciéndose en Egipto, como decía, y el faraón apretó más a Israel. Hizo una cosa muy fea, que es dar una orden para que las parteras, que aquí vemos a Cifra, Fúa y otras parteras, que son mujeres que atendían a las embarazadas hebreas cuando iban a tener un niño, y el faraón decretó que si el niño era varón, que lo matasen, directamente que lo matasen. Entonces las parteras hebreas, dice la Escritura, que temieron a Dios. También temían a Faraón, porque era una autoridad fuerte, y eran obedientes a Faraón. Pero cuando tienen que anteponerse y ser obedientes a la máxima autoridad o obedecer a Dios, las parteras, dice la Escritura, que temieron a Dios y no sacrificaron a los niños. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios las bendijo, les libró de que el faraón las castigase, y además dice la Escritura que el Señor prosperó las familias de las parteras, bien por Cifra y por Fúa, bien por todas las personas que protegen la vida. Pero el faraón no se conformó. Como veía que por este medio no exterminaba a Israel, dio un decreto casi definitivo, que todo niño varón sea arrojado a las aguas. Fíjense la noticia, cómo correría por las casas de los israelitas. Todas las mamás embarazadas, con la incertidumbre que si su hijo nacía varón, tenía que ser arrojada a las aguas del río Nilo y allí perecer. En este contexto comienza el capítulo 2 del Éxodo. Nació este bebé que estamos aquí viendo, que aún no tiene nombre. Sí sabemos el nombre de sus padres, porque lo cita el Éxodo capítulo 6. Amram y su mamá Jocabed. Este bebé, cuando nació, tenía una hermana llamada Miriam con 12 años y un hermano Aarón con 3 años. Y dice que la mamá lo vio un niño hermoso, supongo como ven todas las mamás a sus hijos, pero vería en él algo especial que lo estuvo ocultando durante 3 meses, exponiendo su propia vida y la del resto de su familia para salvar a sus hijos. Por eso dice Hebreos 11:23 que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pasados 3 meses, al no poderlo esconder más, supongo que ya, o podemos suponer que ya el niño lloraría más fuerte y podría ser oído. Entonces llegó un momento que lo tenían que arrojar al río, pero no lo tiraron sin más, sino que, como aquí vemos, elaboraron una arquilla. Ellos conocían poco de la palabra, pero algo de la palabra se conocía, ya teníamos el primer libro. Y en el primer libro, en el Génesis, hay una historia muy bonita, que aprendimos también, la del arca de Noé, de cómo Dios preparó un arca para flotar en el agua. Y entonces esta familia también preparó una arquilla, es la misma palabra de arca, porque además dice que incluso la calafateó con brea, es decir, alrededor del arca la untó con brea, que es un líquido aceitoso que evita la filtración de agua y favorece que esta arquilla flote en el agua, y allí pusieron al niño encomendándolo al Señor. Si el niño tenía que morir, moriría. Pero si el niño tenía una oportunidad de vivir flotando, así sería. Su hermana Miriam iba entre los juncos viendo qué es lo que le ocurriría a la cestita, y así fue como cita la Escritura,
que la hija del faraón bajó con sus doncellas al río a bañarse, y la hija se encontró la cestita, y viendo que era de los niños hebreos, dice que Dios puso compasión en el corazón de esta noble mujer, y ella tuvo una muy buena idea, porque sabía que si lo entregaban a las autoridades, el niño tendría que ser sacrificado. Pero la buena idea que ella tuvo, con un corazón compasivo, fue adoptarlo como hijo suyo. Así que ella fue quien le dio nombre a este bebé. Le puso por nombre Moisés, que significa rescatado de las aguas, porque tuvo que ser sacado de la muerte para ser el libertador de Israel. Es un momento precioso, como esta criatura que tenía aparentemente todas las perspectivas de morir, pues ahora estaba rescatado, iba a vivir, y no iba a vivir en un lugar cualquiera, sino que iba a vivir en el palacio del mismo faraón, aquel que había decretado su exterminio y criado por su propia hija. Es una aventura preciosa, pero si vemos, el niño lloraba y lloraba. ¿Y por qué llora un niño cuando tiene 3 meses? Pues un bebé llora porque necesita ser amamantado. Antes no había biberones y la única forma natural de amamantar al bebé es por los pechos de la mujer, pero una mujer solamente le sube la leche cuando ha dado a luz un hijo. Y aquí vemos que la hija del faraón y otras mujeres pues tenían pechos, pero no le puede subir la leche. Entonces era habitual buscar una nodriza, una persona que tuviese ya un bebé y con un pecho criaba a su hijo y con el otro criaba a otro bebé, una nodriza. Y además a veces pues hacía entre familiares, entre vecinos, y en este caso salió Miriam, la hermana del bebé, y le ofreció a la hija del faraón una nodriza. Sí, búscala, que yo le pagaré, dijo la hija del faraón. ¿Y sabéis a quién buscó Miriam? A su propia madre. Qué emocionante tuvo que ser para su madre escuchar esto que estamos nosotros aprendiendo y tener la oportunidad de amamantar a su propio hijo. No solamente amamantarlo, mostrarle todo el amor del Señor para él, mostrarle todo el plan del Señor para él. Lo que hacemos cada familia con nuestros hijos, cada criatura es un don precioso, es un tesoro que el Señor nos encomienda en nuestras manos para instruirlo en sus caminos, para enseñarle a amar al Señor sobre todas las cosas, para apreciarle, para valorar la creación, para apreciar a otras personas. Pero también el faraón fue muy querido por su mamá adoptiva, quien se interesó en instruirlo. Dice la Escritura que Moisés en Hechos 7 fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, tendría los mejores maestros, las personas más sabias instruyéndolo, y se fue haciendo un niño que fue creciendo en estatura y en sabiduría. Dice que de adulto era un varón poderoso en palabras y en obras. Así fue como transcurrieron los primeros años en la vida de Moisés hasta que se hizo adulto. Cuando se hizo adulto tuvo que tomar una difícil decisión: vivir en el palacio como príncipe de Egipto y ver cómo los egipcios oprimían y esclavizaban a su pueblo, a los israelitas, o salir del palacio y vivir como un esclavo. Ser libre o ser esclavo, ser rico o ser pobre. Es una decisión muy difícil. Es muy fácil hablarla y es muy fácil comentarla, pero ponerse en el pellejo y en la situación de Moisés tuvo que ser muy complicado. Pero la Escritura valora y aprecia la fe de Moisés, porque dice que él, perteneciendo a esta familia real, dice Hechos, Hebreos 11,
que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en el invisible, quien le sostenía. Por eso dice la Escritura que un día salió él a visitar a los esclavos y vio que un egipcio estaba maltratando y golpeando a uno de los hebreos, sus hermanos. Y aquí Moisés hizo una cosa muy fea, dice el versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, vemos cuando una persona mira para la izquierda, mira para la derecha para ver lo que va a hacer, a ver si no lo ve nadie, es que es algo que no se debe de hacer, es que algo que no, aunque no nos vea nadie, no lo debemos de hacer. Primero porque Dios sí nos ve, no nos ve otras personas, pero Dios sí nos ve. Y aunque no nos vea otras personas, lo que no se debe de hacer, no se debe hacer nunca. Moisés golpeó al egipcio y luego de ese fatídico golpe lo enterró pensando que ese hecho se iba a mantener oculto. Pero probablemente a la misma persona que ayudó, que esa sí la había visto, lo publicaría y lo diría a otros. Y así cuando Moisés se dirigió a las autoridades y a otras personas de Israel, quizás comentándole su plan de ayudarles y su plan de liberarlo porque era una persona poderosa y una persona de autoridad, le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y por príncipe y juez sobre nosotros? Ellos rechazaron a Moisés. Es más, le retaron. Dice, o quizás querrás matarnos, como hiciste ayer con el egipcio. Así fue como Moisés se dio cuenta de que este hecho ya era público. Y si era público por los israelitas, también sería público por su abuelo político el faraón, quien no dudaría en dar la orden de buscar y localizar a Moisés para arrestarlo por el homicidio. Así que Moisés, ante esta eventualidad de ser rechazado por su pueblo, por los israelitas, ante la eventualidad de que este hecho fatídico le había puesto en enemistad con el propio rey de Egipto, era una crisis en la vida de Moisés fuerte. Todo lo que él se había preparado, todo lo que había ocurrido a su alrededor era prodigioso, era providencial. Él consideraba que podía ser el príncipe y juez perfecto para Israel, pero la situación se había desmoronado. Moisés tuvo que huir desde la tierra de Gosén, en Egipto, muy lejos, a la tierra de Madián. Allí estaba Moisés aturdido, viendo que el plan que él consideraba de Dios para su vida estaba totalmente desestructurado y la oportunidad que tenía para liberar a su pueblo se había desmoronado. Ya él no podía hacer nada. Se consideraba un inútil. Ayer era muy útil, ahora se consideraba un inútil. Sin embargo, en este punto, Moisés estaba justo donde Dios le quería. Moisés había aprendido en la escuela de la vida la primera parte, pero aún le quedaba parte de su formación. Tenía que aprender a esperar el tiempo correcto de Dios. Tendría que aprender a ser el hombre más manso sobre la tierra. Tendría que aprender otras cosas que Dios lo seguiría tratando como nos trata cada uno de nosotros. Experiencias que, si el Señor lo permite, lo aprenderemos en el siguiente tema. Que el Señor nos bendiga.